Hola, pues buenas tardes. Bienvenidos a un programa más de Celíacos en Directo. Hoy es viernes 12 de junio de 2020 y estamos realizando el programa número 92 ya de Celíacos en Directo. Estamos en la sede de la Asociación Celicalia, que está en Boadilla del Monte, en Madrid, en España, para todos aquellos que nos veis fuera de ella. Bueno, pues hoy tenemos una entrevista, pues yo creo que muy buena, ¿no? Pues como todas las que hacemos aquí en Celíacos en Directo. Hoy vamos a entrevistar a Josep Pascual, que es investigador y profesor de panadería. Es primer premio en el concurso mundial de panaderos 2006 de Rimini, en Italia. Primer premio como capitán también del equipo español en el Campeonato de España Copa Luis Lafavre. Y profesor de la Escuela Nacional de Panadería en Alemania. Y además hace un montón también de cursos. Así que vamos a dar entrada a Josep, que ya le tenemos por aquí. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Josep. ¿Ya estás en directo? Hola, buenas tardes. Aquí estamos, esperándote. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás ahora? Yo estoy ahora en mi taller, en mi laboratorio, que está en Rubí, a unos 25 kilómetros de Barcelona, muy cerca de Barcelona. Y aquí es donde hago mis trabajos, mis estudios y algunos cursos también. Muy bien. Antes de empezar con la entrevista, dime cómo has pasado tú también el confinamiento. ¿Qué has estado haciendo durante estos meses que hemos estado confinados? Bien, pues aunque pueda parecer una cosa extraña, a mí el confinamiento me ha ido genial, me ha ido muy bien para hacer aquello que no puedes hacer normalmente cuando tienes una vida diaria constante de ir para arriba y para abajo, ¿no? En esos tiempos de estar aquí encerrado, pues me ha venido de perlas para terminar de ajustar algunos trabajos que ya tenía en marcha, que nunca acababa de terminarlos porque siempre vas un poco mal de tiempo y en este confinamiento precisamente es cuando mi producción a nivel de desarrollos se ha multiplicado pues exponencialmente, ¿no? A más días de confinamiento, más trabajos he desarrollado y más técnicas nuevas y más aportes para que todo el mundo pueda usar dentro de lo que es el mundo de la panadería, tanto con gluten como sin gluten, ¿no? Y entonces, pues para mí este tiempo de confinamiento me ha ido de verdad genial para desarrollar todo lo que tenía pendiente de desarrollar. Bueno, y también, os digo a todos vosotros, a todos los espectadores que ya, estáis por aquí, que yo voy a realizar la entrevista, pero vosotros también, es decir, que le podéis también preguntar aquellas dudas que tengáis. Bueno, vamos a empezar por el principio, Josep, si te parece, y es que vi en internet, en las redes sociales, que del 15 al 20 de junio vas a hacer un taller intensivo de panadería y pastelería presencial en Rubí, en Barcelona. Cuéntame, sigue todavía adelante, ¿verdad? Bueno, pues sí, forma parte de este tipo de cursos que ya empezamos ahora con... Ya hay más posibilidades de hacer cursos, la gente se puede desplazar un poco más, aunque todavía hay determinadas zonas que todavía no se pueden mover, pero bueno, este es un taller pensado para gente que se quiere iniciar al mundo de la panadería y la pastelería de un nivel básico, y entonces es una semana completa, mañanas pastelería y tardes panadería, en los cuales pues puede hacer una parte solo o las dos partes, como quiera, y en la cual pues puedes ver y comprobar tú si este es el trabajo que tú quieres hacer, si realmente te ves capacitado para ello, y un poco comprobar tus habilidades en el mundo de la panadería y pastelería, y ver si me puedo enfocar más para la panadería o para la pastelería, o las dos cosas. Es un poco un taller para eso. Muy bien, yo creo que una cosa con la otra tampoco debe estar muy reñida, ¿verdad? ¿Cómo empezaste tú en el mundo de la panadería? ¿Cuáles fueron tus inicios? ¿Por qué estás en este mundo? Estoy en este mundo porque la cigüeña vino un día y supongo que me dejó aquí y aquí estoy. Bien, en el mundo de la panadería yo ya nací en una panadería. La cigüeña ya me dejó dentro de un saco de harina.
Por tanto, mi padre ya tenía panadería y yo ya nací dentro entre harinas, panes, leña del horno, y ese era mis juegos. Mis juegos eran estar ahí con las harinas y jugar con las masas y con los panes que quedaban ahí secos, y ese era mi mundo. Por tanto, yo ya nací en una panadería y estos fueron mis inicios en la panadería. Y a partir de entonces, pues siempre me he dedicado a esto, aunque mi vocación siempre me lleva a la formación, ¿no? Siempre me ha interesado mucho formarme y explicar aquello que he aprendido, ¿no? Y a partir de aquí, pues siempre, aparte de estar en la panadería, yo estaba de profesor en la Escuela de Barcelona, estaba de profesor en otras escuelas, y poco a poco estoy de profesor en varias escuelas en varias partes del mundo. Muy bien. Cuando comenzamos a hablar para preparar la entrevista, me dijiste, a mí algo que, aparte de las preguntas que me quieras hacer, a mí algo que me gustaría también hablar es de la historia de la panificación o de la panadería, desde la prehistoria a la actualidad. ¿Cómo ha sido esa historia de la panadería a través del tiempo? ¿Cómo fueron los comienzos? Bien, yo creo que es una parte que a veces no conocemos bien y que nos da muchas ideas para la era actual, ¿no? Para desarrollar los productos hoy en día. ¿Por qué? Estamos hablando de el inicio de esos productos en base a fermentaciones, como son el alcohol y como son los panes fermentados. Porque estamos hablando en el Paleolítico, pues estamos hablando a partir de hace 13.000 años, ya se hacían ese tipo de fermentaciones. Y se hacían de una forma muy, muy sencilla, ¿no? Que es, mientras van caminando porque van cazando y van buscando animales, pues van recogiendo granos, esos granos los ponen en agua, y tú cuando pones un grano, unas semillas, en agua, ¿qué ocurre? Fermenta. En función del tiempo que dejes esa fermentación, tienes o una cerveza, que ya les gustaba mucho la cerveza en aquel entonces, parece que no es un descubrimiento que hago ahora, ¿no? Y ya en aquel entonces se hacía cerveza fermentada, ¿no? Con esos granos que recogían, ¿no? Pero al mismo tiempo, habían granos que recogían que eran muy duros. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues se ponen en agua para que se remojan, para que de esta forma sean más blanditos. Cuando están más blanditos, ¿qué ocurre? Pues se puede machacar. Y al machacarse, se convierte en una pasta. Esa pasta, cuando se deja un tiempo, fermenta. Y cuando fermenta, ven que ese alimento tiene otro sabor, que se digiere mejor. Incluso lo pueden cocer, porque entonces se puede coger encima de una piedra caliente, se pone un poco de pasta y tienes un tipo crepe, que es las primeros panes fermentados que habían. Y lo podían poner dentro de una concha y también lo ponían al lado del fuego y se cuajaba. Y entonces ahí teníamos los primeros panes. Por tanto, el origen de las masas fermentadas no está, como siempre nos lo dicen en la mayoría de sitios, que si en Egipto las fermentaciones... No, estamos hablando de 7.000 años antes de Egipto, ¿no? Estamos hablando de fermentaciones muy anteriores a estos, que ya se hacían esas fermentaciones e incluso hacían lo que nosotros llamamos ahora masas madre, ¿no? Nos parece la masa madre no es un invento de ahora. Nos parece que la masa madre es un hecho novedoso dentro del mundo de la panificación, y resulta que estos neandertales hacían masas madre. ¿Cómo las hacían? Pues como lo he explicado, coger los granos, dejarlo en agua, lavarlos, porque hay una cosa que se ha aprendido con el tiempo, que hay determinados tipos de granos y semillas que tienen unos nutrientes, unos antinutrientes, que si los lavas, eliminas una parte de estos antinutrientes. Y si encima los fermentas, todavía los eliminas más, los pocos que quedaban. Y ese grano te lo puedes absorber perfectamente el organismo, ¿no? Y eso ya lo hacían ellos. Dejaban esos granos machacados fermentando y esa era la masa madre. Luego la unían con otras harinas que cogían de determinadas castañas, de determinados otro tipo de frutos que lo mezclaban con los granos, y ahí tenían los primeros panes. Por tanto, esas masas madre ya existían entonces. Ya se dejaban fermentar porque veían que estaba más bueno el producto.
¿no? Por tanto, los panes fermentados, panes y cervezas, ¿no? Alcohol. El alcohol nos ha acompañado a lo largo de la historia de la humanidad y es así, ¿no? Porque es un alimento fermentado como el pan, ¿no? Por tanto, tenemos ya masas madre hace 13.000 años, tenemos ya panes fermentados en esa época y ahora nos parece que es un poco novedoso todo este tema, ¿no? Pero bueno, yo creo que es importante conocer de dónde venimos y cuáles son los orígenes, porque nos ayuda a caminar mejor y a caminar más ligero. Muy bien. Tú empezaste en la panadería tradicional, me imagino. Y bueno, luego empezaste a hacer lo que son los panes sin gluten. ¿Cómo fue esa transformación? Porque claro, no es igual hacer un pan con gluten que sin gluten. ¿Cómo fue esa evolución? Bien, cuando he hablado de la prehistoria, de esa etapa, en esa época, que nadie piense que uno escogía los granos por si tenían gluten o no tenían gluten. No tenía ningún sentido entonces. Claro, no había el concepto, claro. El concepto de panes con gluten tiene sentido en la modernidad, ¿no? Cuando vemos que los cereales que tienen gluten pues aumentan más de volumen, ¿no? Pero en aquella época tener el concepto de un pan con gluten no tiene sentido, ¿no? Un cereal con gluten no tiene ningún sentido, sino que cogían semillas y cereales, granos, los que pillaban por donde pasaban y no tenían para nada en cuenta si tenían o no tenían gluten. Los primeros granos fermentados con los cuales se hicieron panes como he hablado, ese tipo de pan de pasta, es el sorgo, es el mijo, ¿no? Por tanto que son cereales que no tienen gluten. Los primeros cereales fermentados son cereales sin gluten. Luego, más adelante, a base de cruzamientos de determinados granos, pues empezamos a tener los granos cada vez más grandes de un cereal, porque la muestra de si de un cereal es antiguo o moderno es el tamaño del grano. Si ha sido modificado será más grande, si no ha sido modificado será más pequeño. Una prueba palpable de eso es el maíz. El maíz es un tipo de producto hecho por el ser humano, no existe de forma natural en la naturaleza. En la naturaleza, el maíz original del cual salió la primera... No es una mazorca compuesta por 200 granos que tiene una mazorca, sino la primer tija es una tija muy fina que tiene como siete pequeños granitos, uno encima del otro, y a partir de aquí, a base de cruzarlo, cada vez se iban multiplicando esos granitos. Por tanto, el maíz ya es transgénico, por decirlo de esta forma. Ya estamos modificando desde hace 8.000 años cereales. El hombre ha modificado esos cereales desde hace 8.000 años y lo ha adaptado a su alimentación. Bien, volvemos a la pregunta que me decías, ¿cómo se hace ese trasvase, ¿no? Sí, yo vengo evidentemente de la panificación con gluten, en ella me he movido casi toda la vida, pero siempre mi fascinación ha sido la investigación y el estudio de las nuevas técnicas y nuevos métodos, ¿no? Y cuando te pones en el mundo sin gluten, necesitas volver a prepararte, volver a investigar, volver a desarrollar técnicas nuevas y volver a ponerte al día en otras cosas distintas a los que haces cuando haces el pan con gluten, ¿no? Y de ahí, pues, sobre todo cuando he tenido alumnos que han venido a mis cursos que tenían problemas. Yo no tengo problemas de celiaquía, ¿no? Pero muchos de los alumnos que vienen a mis cursos sí, ¿no? Y curiosamente vienen a mis cursos con gluten, ¿no? Para conocer técnicas y acabados y formatos de que yo son los que me caracteriza mi forma de ver el producto, ¿no? Pues eso fue lo que me llevó a investigar un poco dentro del mundo sin gluten y he descubierto un mundo para mí fantástico porque me permite todavía aprender muchísimo más. Y de ahí, pues, a intentar conocer todas las técnicas posibles para hacer panes sin gluten, porque a veces creemos que el pan tiene que ser como una baguette. Eso tiene que ser pan. ¿Por qué eso tiene que ser pan? ¿Es que una tortita de maíz plana no es pan?
¿Es que ese tipo de panes planos que hacen en la zona de Oriente Medio no son pan? No tenemos que quitarnos el complejo de que el pan tiene que ser en forma de baguette, en forma de hogaza grande. Hay muchas formas diferentes de hacer pan y sigue siendo pan, porque es con lo que acompañamos el resto de la comida. Por ejemplo, en el mundo sin gluten, sin ir más, pues hay 10 formas diferentes de hacer panes sin gluten. Hay 10 técnicas diferentes de hacer panes sin gluten y a lo mejor conocemos una. Y por eso lo que intento con mis trabajos es dar a conocer que no hay solo una visión, hay muchas visiones dentro del mundo del sin gluten que nos permite hacer pan sin gluten bueno, nutritivo y de forma fácil. Pero hay que conocer esas técnicas. ¿Y cuál es el secreto para elaborar un buen pan sin gluten? ¿Dónde está el secreto? Y bueno, ¿qué se necesita, ¿no?, para hacer para elaborar un buen pan sin gluten, aparte de una buena dosis de paciencia también? Secretos. A mí no me gusta nunca en formación hablar de secretos, sino hablar de técnicas. Se trata de conocer técnicas. Conocer técnicas, no secretos. Los secretos son para esos que se esconden y no quieren decir nada y no. En el mundo de la formación hablamos de técnicas, ¿no? Lo que es importante tanto en el mundo sin gluten como con gluten, hay que conocer técnicas. Conociendo todas las técnicas podemos aprender a hacer los mejores panes sin gluten que nunca hayamos pensado. Cuando uno decide hacer pan sin gluten, primero tiene que pensar a quién va dirigido y para qué alimento o con qué alimento lo voy a acompañar. En función de esto me puedo decir, voy a hacer panes sin gluten fermentados o panes sin gluten sin fermentar. O sea, puedo tener las dos opciones de hacer panes sin gluten fermentados o panes sin gluten sin fermentar, ¿no? Puedo hacer, conociendo las técnicas adecuadas, ¿qué prisa tengo? Puedo hacer un pan para dentro de media hora o puedo hacer un pan de hoy para mañana. Evidentemente, por eso digo que hay que tener en cuenta todos esos parámetros cuando queramos hacer un pan. Conocer las técnicas, lo importante es conocer las técnicas. Luego, si quieres, explico todas las técnicas que hay. En algún momento, si alguien lo pregunta, explico todas las técnicas que hay y cómo podemos hacer pan sin gluten. Por tanto, primero de todo es decidir para qué. ¿Qué quiero y para qué lo quiero ese pan? Y entonces decido por una opción o por otra opción. Muy bien. Hombre, yo creo que también el pan sin gluten es, vamos, a mí me pasa, ¿no? Yo no tengo mucho tiempo y yo prefiero comprarlo, pero sé que yo tengo amigas y amigos que lo hacen en su casa. Y también entiendo que no es igual elaborar una masa con gluten que una masa sin gluten, porque la masa sin gluten, pues bueno, pues es mucho más pegajosa, más difícil de trabajar. Yo me imagino que para eso, pues existe una técnica que una vez que la consigues interiorizar y la consigues también pues hacer, pues consigues panes mejores. Y luego, claro, la experiencia también es un grado. El primer pan, me imagino que a todo el mundo, pues incluso a ti te habrá salido una patata sin gluten. Luego irás evolucionando, también se tira mucho, ¿no? Hasta que consigues un pan sin gluten de verdad, o que tenga una textura, un sabor, un olor, que sea comible, evidentemente. Y hablando, porque luego se me va a olvidar, ¿qué técnicas existen para elaborar un pan bueno sin gluten? Porque se podrá conseguir un pan sin gluten también bueno, ¿verdad? Porque es que primero, el pan tiene que ser bueno siempre. Siempre. Eso para empezar, ¿no? Tiene que ser bueno siempre. Que sea más bueno para uno o más malo para otro dependerá, porque cada uno tenemos un sabor distinto y un gusto distinto. A mí me gusta más la harina de arroz, pues a mí me gusta más la harina de maíz, a mí me gusta más la harina de otra cosa, de tef, ¿no? Vale, eso ya depende mucho del sabor, pero bueno tiene que ser siempre, para empezar. Luego tiene que ser, aparte de ser bueno, tiene que ser saludable, intentar que sea lo más saludable posible, ¿no? Y que luego podamos extraer de ese alimento el máximo a nivel nutricional de él posible para que cuando comamos pues nos alimentemos, no solo llenar el estómago.
¿no? Porque sí que antes, cuando había hambre de verdad, lo importante era llenar el estómago. No importaba cómo, era llenar el estómago, pero ahora ya estamos en un momento que no tenemos que llenar solo el estómago, sino tenemos que buscar la cualidad nutritiva del producto que estamos comiendo, ¿no? Bien, pues en cuanto a las técnicas, pues las técnicas. Hay diversas técnicas. Hay diversas técnicas para hacer pan sin gluten. Podemos estar dentro de la línea de los fermentados o dentro de la línea de los no fermentados. Dentro de la línea de los no fermentados podemos hacer pan con un impulsor químico y con un espesante. Con eso tenemos una gama de panes fantástica. Un impulsor químico es tipo Royal, la levadura Royal. No la levadura de pan, sino la levadura química, ¿no? La levadura Royal, ¿no? Podemos hacer, esta es una técnica, podemos hacer pan mediante escaldados, ¿no? Hacer un escaldado de una harina y hacer pan con ella. Podemos hacer pan por medio de la técnica esta del ácido base, es decir, un bicarbonato que es una base y un ácido. Ese ácido, sea un limón, sea vinagre, sea una leche fermentada, va a interactuar entre ellos y va a hacer que nuestro pan aumente de volumen, ¿no? Sin que haya fermentación, simplemente es un aumento de volumen, hay CO2, ¿no? Podemos también hacer pan solo con un impulsor, tipo un bizcocho, ¿no? Parecido a un bizcocho, pero tipo pan, sin tanto enriquecimiento, ¿no? O podemos hacer pan tipo las papillas estas que estábamos hablando, de esos granos machacados y a la plancha, tipo crepe o tipo tortitas mexicanas, ese estaríamos dentro de la línea de las técnicas sin fermentación. Luego ya nos vamos a la línea de las técnicas con fermentación. Y ahí tenemos, para empezar, la más básica es con levadura panadera, ¿no? Sea en polvo o sea levadura fresca. Ahí tenemos una técnica, pues, añadiendo solo levadura ya podemos conseguir un volumen en el pan. Otro es a base de las masas madre, ¿no? De usar masas madre, pues, es decir, con esas harinas y agua previamente. Lo que hago es una fermentación previa durante un tiempo hasta que esa masa madre ha fermentado y luego la incorporo en mi pan. Y con esto ya tengo no solo levadura, tengo mucho más porque está perfectamente demostrado también en las masas sin gluten, perfectamente demostrado. Hay estudios ya publicados de lo que aporta la masa madre sin gluten al pan, ¿no? al producto final, como por ejemplo disminuye el índice glicémico, tenemos una mejora del volumen de producto, tenemos una textura más con un alveolado más grande y además se conserva el pan mucho más tiempo tierno, ¿no? Está perfectamente demostrado que es así con ese tipo de masas madre. Luego también tenemos esas masas madre que vienen a base de fermentar frutas, de agua de frutas, ¿no? Que se pone una fruta con agua, con un poco de miel o un poco de azúcar y se deja fermentar un tiempo y utilizamos esa agua para hacer luego nuestro pan. Es otro tipo de masa madre que podemos usar y que también otra técnica que podemos usar dentro de las masas madre. Y luego tenemos también masas madre que aparte de la masa madre le añadimos levadura. Esta es otra técnica que ya son dos líneas distintas con aromas distintos pero concentrados en uno que nos aportará sabores y espectaculares, ¿no? Y la mejor para mí, que todavía no es conocida y que para mí aporta a nivel nutricional lo que no aporta nada de lo que hay hoy en día, ni en el mundo con gluten. Todavía no ha salido en el mundo con gluten ese tipo de masa madre, que es un poco fruto de la investigación durante ese tiempo de la cuarentena, ¿no? Que es las masas madre de granos fermentados, granos de cereales fermentados sin gluten, o granos de cereales fermentados con gluten, en el campo del gluten, ¿no? Y esto es técnicas que ya usaban el neandertal hace 13.000 años. Y lo único que tenemos que hacer es cogerla, recuperarla, actualizarla y ponerla al día. Y ahí no tenemos una masa madre de una harina, tenemos una masa madre de un grano completo,
Eso a nivel nutricional es otro mundo. Esto es maravilloso, el aroma, el sabor, la conservación a nivel nutricional no tiene punto de comparación. Esto es un poco todo el mundo de las técnicas del sin gluten, de masas, técnicas que hay que conocer para hacer pan sin gluten. Es decir, que estás investigando en esa línea, en elaborar masas madres a partir de granos. ¿Y qué granos estás utilizando, si lo puedes decir? Sí, no, yo tengo he usado tanto, estoy en la línea como gluten como sin gluten, y en el sin gluten he trabajado con el TEF, he trabajado también con semillas tipo linaza, tipo sésamo, buscando siempre ese tipo de semillas o granos que no te contengan gluten, y funciona igual en uno que en otro. Funciona exactamente igual y el pan es absolutamente extraordinario, porque nos estamos comiendo el grano completo. Es que es otro nivel, no es la harina solo, es el grano completo que te estás comiendo. No hay comparación con ningún pan que hay en el mundo actualmente. Y eso a nivel de textura, a nivel de olor, de sabor, ¿qué cambia? Cambiará, el sabor lo aportará evidentemente el grano que uses. Por tanto, cada grano aportará un sabor distinto, como igual si es un pan de arroz, o si es de maíz, o si es cada uno aporta su sabor. Por tanto, cambiará el sabor, pero se puede conseguir texturas fantásticas, iguales, mejores, incluso que muchos panes con gluten. Uh-huh. ¿Y las harinas que utilizas? Bueno, hay muchas, hablando ahora del mundo sin gluten, ya que este programa pues hablamos más claro. de temas gluten free y de alimentación y productos gluten free. Aparte de los granos, ¿qué harinas te gusta trabajar a ti para elaborar panes sin gluten? ¿O cuáles son tus favoritas? Como he dicho antes, no es una cuestión de buscar, es una cuestión de sabor personal. O sea, a mí me gusta, por ejemplo, a mí me gusta mucho el sabor del maíz, a mí personalmente. Eso no quiere decir que a todo el mundo le tenga que gustar, ¿no? Mucha cantidad de arroz a mí me molesta, pero también es a mí particularmente. No quiere decir que no sea así, por tanto siempre es mejor buscar una combinación de ellas que den un producto con un sabor más que a todo el mundo pueda gustar, ¿no? El sarraceno, por ejemplo, es interesante, también en una cantidad adecuada, porque si no también es un poco fuerte. Por tanto, no es lo que me gusta trabajar, depende para qué objetivo. Como antes he dicho, es importante saber para qué hago este pan. Si lo hago para una cosa, para comer con una cosa, para comer con otra, qué objetivo tengo, y en función de eso pues busco las harinas que me den ese objetivo. ¿Y qué es lo más importante para elaborar un pan sin gluten? Quizás tener un buen horno para aportar ese calor, el agua, la técnica, la harina o un compendio de todo. Yo creo que, por suerte, en el mundo sin gluten se necesitan menos cosas a nivel de infraestructura que en el mundo con gluten. Los hornos son importantes relativamente, porque en función del tipo de producto sin gluten que haga, lo puedo hacer en cualquier horno casero, sin ningún problema. En cambio, hay panes con gluten que no se puede hacer en cualquier horno casero, porque no quedan igual de bien. Y en un horno casero puede salir un producto sin gluten fantástico. Luego, yo creo que lo importante es conocer las técnicas. Lo importante es conocer qué quiero hacer y para qué. Y en función de eso escojo la técnica adecuada para el producto que yo quiero desarrollar. Y ya está. Y no necesito demasiada infraestructura para el mundo sin gluten. De verdad que no se necesita demasiada infraestructura, ni mucho menos comparado con el mundo con gluten. ¿A ti te resultó, cuando te metiste en el mundo sin gluten, te resultó difícil el uso de las técnicas, o directamente, como eres ya un profesional y sabías, ya habías manejado por diferentes harinas, sabías técnicas también, no te resultó difícil?
Resultó difícil. ¿Te resultó difícil? Resultó difícil porque hay que hacer, como decía en filosofía, tabula rasa, hay que empezar desde cero otra vez y olvidarte de cosas que ya crees que así tiene que ser siempre, ¿no? Entonces tienes que empezar de nuevo, y eso es lo interesante y lo bonito y lo que me fascinó más, que parecía que tenía que empezar de nuevo en todo. Y entonces es cierto que al principio las cosas no salen como tú crees que tienen que salir, y hasta que no empiezas a jugar con ello, hasta que no empiezas a jugar con las masas, a combinar con el espesante adecuado, cada harina, la cantidad de hidratación que necesita, hasta que no empiezas a dominar eso, pues pasa un tiempo. Yo valoro muchísimo, para mí una de las cosas más importantes en este mundo sin gluten que he encontrado es encontrarme estas, principalmente madres, no digo que no hayan padres, principalmente madres preocupadas por hacer pan para sus hijos. Eso me fascina, como una persona que no tiene ni idea de harinas, que no tiene ni idea de pan, que no tenía idea de nada, por sus hijos, por ella también, porque a lo mejor ha sido ella, ¿no? Pero por sus hijos sobre todo, empiezan a elaborar panes y sacan unas maravillas sin gluten, sin tener conocimientos de casi nada. Eso, cuando entré en el mundo sin gluten y empecé a conocer gente que hacía pan sin gluten, me fascinó. Me fascinó. Y realmente, gracias a esas personas, a esas madres que se han desarrollado, que han buscado algo que no había en el mercado, y estoy hablando de hace... Ahora puedes encontrar más cosas, pero si te vas más atrás, es complicado encontrar panes sin gluten hace 10, 15 años de calidad buena. Es complicado. Y esas personas, esas madres, hacían en su casa un producto fantástico, con pocas cosas, con pocos conocimientos, y eso a mí me ha maravillado y me ha hecho todavía dedicarme más a eso, para poder ofrecer todo esto, para que encuentren más recursos y encuentren más posibilidades de hacer buen pan en su casa. Sí, a colación de lo que estás diciendo, doy fe. Yo conozco, que ya son amigas, ¿no? Personas que a raíz de diagnosticarlas la enfermedad celíaca a ellas o a sus hijos, o a lo mejor a sus hijos, porque han diagnosticado a sus hijos, les han diagnosticado también a ellos, pues se pusieron manos a la obra y han estado años y años. Bueno, por citar algunos nombres, pues por ejemplo, Marisa Famalat, Victoriana de Caminar Sin Gluten, Susana Conde, Raquel Ogallar, y perdonad que ahora mismo no recuerdo así más nombres, pero hay muchas madres, tienes razón, que se han puesto manos a la obra y han estado, bueno, no voy a decir días, meses y meses y meses, hasta que han elaborado un pan sin gluten. Y ahora, menos mal que estáis vosotros, que sois un referente, y con esas técnicas que vosotros habéis investigado y habéis desarrollado, pues es más fácil. Pero es que te estoy hablando de hace 20 años que no había nada, pero nada de nada. ¿Qué es eso? Nada de nada. Y han estado ahí duro todos los días, además poniéndolo en las redes sociales para ayudar a otras personas gratuitamente, sin ánimo de lucro en absoluto, y contando su experiencia. Y a mí eso me parece admirable. Y tienes toda la razón del mundo. Sí. Pues gracias a esas personas me introduje en el mundo sin gluten, porque ellas son las que se merecen que alguien, con una persona más profesional, digamos, más especializado, pues le dé todas las técnicas. Por ejemplo, con el libro que ha publicado Juan Carlos, que por cierto, Juan Carlos, todavía no lo he recibido. Mensaje a Juan Carlos. Que el libro que ha publicado, profesionales de ese tipo, ¿no? Pues que nos ayudan y les ayudan a ellas a hacer mejor lo que ya hacen, lo que ellas desde hace tiempo, sin encontrar nada en el mundo, se han dedicado a hacer, y han sacado productos que de verdad me quedo yo fascinado cómo consiguen eso en su horno de casa. Sí. Es verdad, a Juan Carlos Menéndez Cogolludo le tuvimos hace un par de semanas también, porque bueno, pues estuvo pues hablando presentando su libro, ¿no? Su libro, y hablando del libro, de cómo lo había hecho, de los diferentes panes que podemos encontrar ahí.
Y es verdad, él no es celíaco, ni ninguno de la familia es celíaco, como nos apuntó, pero bueno, se metió en este mundo del sin gluten y le pareció pues un mundo muy atractivo donde había mucho que hacer, ¿no? Y eso también, tanto a él como a ti, y como otros profesionales de la panadería que sé que están también ahí, pues os honra, desde luego. Eso es increíble. Bueno, vamos a seguir. Mira, si te parece bien, ya tenemos preguntas. Te voy a hacer algunas preguntas también del público. Bueno, tenemos muchas personas por aquí. Me pregunta, que igual se ha incorporado tarde, Juan Miguel Tena, dice, ¿desde dónde se está emitiendo? ¿Dónde tienes el obrador?, me dice. En Rubí, cerca de Barcelona. Cerca de Barcelona. Bien, es que no ha visto el principio del programa. Dice, por ejemplo, también Juan Miguel Tena te dice, ¿qué recomienda como sustituto del maíz para los celíacos que no pueden tomar pan con maíz? ¿Qué mezcla de harinas? Primero, no sé, no tengo obrador al público. Lo que decía, o sea, no es un obrador. Sí, a lo mejor público. La pregunta va por ahí. Es un taller, es mi taller de donde yo desarrollo productos y donde hago algunos cursos, pero no es un obrador abierto al público. No tengo punto de venta, yo no tengo punto de venta en el tema sin gluten, ¿no? Bien, la segunda pregunta, lo del maíz. Como he dicho antes, es que solo se trata de saber qué sabores te gustan a ti. Pues puedes usar el teff, puedes usar el trigo sarraceno, puedes usar el almidón de trigo certificado sin gluten que hay, que te puede dar unos aromas más parecidos a si tú comías antes trigo normal, ¿no? O sea que la combinación de harinas no es más que ensayo-error, probar y lo que me guste. Y ya está, no hay una mezcla mágica, ni que le guste a todo el mundo. Sí. Bueno, Juan Carlos Menéndez Cogolludo te está viendo y te dice, qué mal anda el correos. Te lo mandé hace 3 semanas. Pues no ha llegado todavía. El día de hoy todavía no ha llegado. Juan Carlos, pues no ha llegado. No ha llegado. Mira, por ejemplo, Marla te dice, ¿qué tipo de harina es mejor para hacer un pan con textura más ligera? A ver, bien, con la textura ligera, las texturas ligeras nos las dan siempre los almidones, ¿no? Por tanto, siempre que vayamos a una proporción de almidones alta en respecto a las harinas, pues tendremos textura más ligera. Por ejemplo, un 80-20 de almidón, de un almidón de trigo, con un 20% de una harina tipo trigo sarraceno, pues tendrá una textura mucho mejor que si hace al revés, un 80% de harinas y un 20% de almidones. Por tanto, es jugar con ese tipo de estructuras, entre un 80% de almidón de trigo certificado sin gluten, ¿no? Y un 20% de trigo sarraceno, y tiene un pan fantástico, con una textura fantástica. Estupendo. Bueno, ayer leyendo en internet, porque me tuve que documentar para hacer la entrevista, me encontré con el método Pascual de panificación. Tienes un método reconocido como el método Pascual de panificación. Sí. ¿En qué consiste este método? Bien, el método Pascual tiene 4 patas, ¿no? De alguna forma, por decirlo. Y la primera de todo es un tipo de masa madre que es un sistema distinto a lo que hay hoy en día en el mercado, no hoy, sino ya hace tiempo desde que se hizo esto, desde que saqué este tipo de técnica, que consiste en un sistema de hacer la masa madre original, único, para que tu masa madre esté siempre perfecta. Y no solo que esté perfecta, porque otra de las patas del método Pascual es que a nivel nutricional ese producto a ti puedas absorber todos los nutrientes. Luego, la otra pata del método Pascual son los diseños. Yo hago, incluso con los panes con gluten, si veis la última publicación que publicaste tú, o la que publiqué yo en mi Facebook, no me acuerdo, con la publicidad del Celíacos en Directo, hay algunos panes sin gluten muy atractivos. O sea, con un formato, con un diseño muy atractivo, ¿no? Porque busco en los panes un diseño y unas decoraciones que hagan ese producto que cuando lo veas te emocione. Te emocione antes de probarlo. Y cuando te lo comas, te sienta bien y puedas absorber todos los nutrientes que tenga.
Esas son las 4 patas que tiene el método Pascual. Un tipo de masa madre con un sistema diferente a lo que hay en el mercado. Luego buscar que esa masa madre haga que los nutrientes los pueda absorber de forma adecuada. Buscar diseños atractivos y hacer decoraciones espectaculares en los panes. Eso es el método Pascual. Bueno, tienes muchos tipos de panes. Elaboras mucho tipo de panes. ¿Cuántos tipos de panes tienes en tu portfolio? Sería absolutamente imposible contarlos, pero yo llevo publicados en mi Facebook unos 3.200. Por tanto, y esos son los que he publicado. ¿Cuántos? Pues imposible. Llevo muchos años, soy ya muy mayor, soy ya muy veterano, por no decir viejo, y llevo 40 y pico años en el mundo de la panificación, ¿no? Y sobre todo llevo muchísimos años compitiendo en campeonatos de España, campeonatos de Europa, campeonatos del mundo. Actualmente soy jurado en el Campeonato del Mundo de Panadería. Por tanto, para ir a un concurso, a un campeonato, tienes que desarrollar, antes de llevar los que llevas, pues multiplicado por 20. Si llevo uno, antes de ese uno he hecho 19 que no valen. Por tanto, es para mí imposible calcular la cantidad de panes que yo habré hecho. Bueno, mira, te voy a hacer alguna pregunta más que aparecen de los espectadores. Dice Eva Gracia, dice, en las recomendaciones dietéticas de la enfermedad celíaca que me han dado en el Hospital de La Paz, indican, al adquirir productos elaborados o envasados, compruebe siempre la relación de ingredientes que figura en la etiqueta, y en dicha relación aparecen cualquier término de los que se citan a continuación, sin indicar la procedencia. Evite el producto levadura. Los celíacos no podemos, por tanto, consumir cualquier tipo de levadura. ¿Qué levadura seca es la aconsejable para un celíaco? Es cierto que hay levaduras que contienen a lo mejor trazas de determinados tipos de harinas que no puede comer un celíaco, pero yo creo que hay una gama muy grande de levaduras, sobre todo secas, que no contienen esa traza. Y lo mejor es siempre mirar el envase, ¿no? El envoltorio de la levadura. Ahí te lo pondrás si sí o si no. Los ingredientes, pero, ¿verdad? Sí, claro. Pero normalmente el 80% de levaduras se pueden usar. A lo mejor habrá un 20% que no, pero tampoco voy a decir marcas ni decir nada. Simplemente pues que mire, ya tiene que poner la etiqueta de sin gluten si lo busca, o que llame directamente al fabricante y pregunte, oye, ¿esto lleva o no lleva? Ya está. Claro. Sí, normalmente hay muchas levaduras, o hay algunas levaduras de algunos fabricantes y sobre todo de algunos supermercados muy conocidos, que sí te ponen en el envoltorio directamente, además con un logotipo bien en grande, te pone sin gluten. Entonces, bueno, pues esto es una información adicional a los ingredientes que ya te informa totalmente de que esa levadura no lleva gluten. Por eso, eso es lo que hay que mirar. Hay que estar claro, cuando uno tiene problemas de celiaquía, hay que mirar siempre todos los componentes de todos los alimentos. Es un trabajo que hay que hacer y que encima de que tienes que comer así, pues tienes que preocuparte de ello, pero no hay otra opción. Claro. Mira, por ejemplo, vamos a ver, Carmen Lucía Sanz Mosquera te dice, ¿hay alguna proporción adecuada entre estas harinas, los almidones, las levaduras, el agua? ¿Qué tanta agua requiere cada tipo de harinas? Es decir, yo por la pregunta creo que es qué proporción de agua hay que poner referente a las harinas. La proporción adecuada de harinas, tenemos que tener en cuenta que tenemos harinas, almidones, tubérculos, tenemos distintos tipos de ingredientes que poner en una masa, ¿no? Entonces, la proporción de harinas siempre, a más cantidad de almidón, más ligero es el producto. Y a más cantidad de harinas, pues menos ligero es el producto, ¿no? Pero bueno, todo es cuestión de lo que tú quieres conseguir, ¿no? Y en cuanto al agua, pues bien, dependerá si es una harina de arroz integral, porque no absorbe lo mismo una harina de arroz blanca que una harina de arroz integral, o una
de trigo sarraceno que tenga que sea completa, ¿no? O sea, dependerá si es una harina blanca o una harina integral para absorber. Pero normalmente las proporciones están entre el 80 y el 100% mínimo de todos los panes sin gluten. En función de la harina, 100 de harina, entre 80 y 100 de agua. Muy bien. Mira, aquí, por ejemplo, Elena Petisco te dice que ¿dónde podemos encontrar tus productos? En ningún lado. Solo en mis cursos. Solo yo vivo principalmente de cursos, de hacer los cursos y de las asesorías que hago. Yo trabajo en empresas, haciendo en el departamento de I+D de varias empresas, ¿no? Desarrollando productos nuevos, pero no son productos que los que yo hago ahora saldrán dentro de 5 años al mercado. Por tanto, no tengo punto de venta donde puedo encontrar. Lo único sitio, pues cuando hago curso, allí es donde podéis degustar ese tipo de productos. Vale, mira, Juan Carlos Menéndez Cogolludo te hace una pregunta. Dice, Josep, ¿cuál es el pan ¿cuál es el pan más completo y que más te haya sorprendido de los que has realizado? Pues, y es relativamente reciente, ahora en esa cuarentena, lo que estoy desarrollando ahora con el tema de los granos completos. Haciendo masas madre de granos completos, en un día, lo que hay que hacer con los granos primero es lavarlos, porque es importante lavarlos. Un día hay que lavarlos, ¿no? Quitar el agua, volver a poner agua limpia, devolverlos a dejar en remojo, hacerlos fermentar, y cuando fermentan, con eso haces un pan, y el resultado final a mí me ha maravillado. Me ha maravillado. Hasta un extremo que yo no recuerdo, yo soy jurado del Campeonato del Mundo desde hace mucho tiempo, he probado muchos panes de mucha gente de todo el mundo y potencias aromáticas de ese tipo he encontrado muy pocas. Lo que se consigue con esto yo creo que este es el futuro, no solo sin gluten, con gluten, y es un tema que está por desarrollar todavía y que es una vía que hay que abrir porque es maravillosa a nivel nutricional. Y de sabor. O sea que todavía hay mucho por decir en el mundo del pan. Hay todavía esta vía por abrir. Esta ahora, dentro de poco puede salir otras, ¿no? A mí me gusta mucho esta frase que utilizan en el mundo de la física, que es que cuando crees que tienes todas las respuestas, viene el universo y te cambia todas las preguntas, ¿no? Y en el mundo de la panadería crees tener todas las respuestas y viene un problema y te cambia todas las preguntas. Y entonces hay que volverse a poner a ello, ¿no? Y eso es lo fascinante. Lo fascinante es que no tenemos todas las respuestas todavía, que todavía tenemos cosas por desarrollar. Y los que nos gusta la investigación, los desarrollos, lo que nos dedicamos a la formación y al desarrollo de productos, nos fascina que todavía queden tantas preguntas por responder y que todavía podemos sacar maravillas nuevas a nivel de sabores, de aromas, a nivel nutricional, todavía que no están todavía en el mercado, que no lo conoce nadie, no lo conoce nadie, lo conocen algunos, ¿no? Pero que se está empezando a salir ese tema y que cuando esté en el mercado veremos que había un antes y un después de esto, porque no es lo mismo comer pan de harina que comer pan de grano completo.